Aquí iniciamos el detalle de las noticias, amigos. Las calles de las principales ciudades del país se llenaron de manifestantes a propósito de este 1 de mayo, Día del Trabajo. Sectores sociales y colectivos ciudadanos reclaman mejoras laborales, derechos y políticas económicas que promuevan el desarrollo del país. Así se registraron las marchas. La poca eficiencia del gobierno en el manejo de la cosa pública se sintió en cada grito y cada consigna de decenas de organizaciones y colectivos que marcharon este 1 de mayo por el Día del Trabajo. ¡Viva las organizaciones! ¡Viva los sindicatos! A la cabeza de esta marcha, el máximo dirigente del sector indígena, Leonidas Issa, exponía parte de sus 7 planteamientos y exigencias de cambio al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Un tema central para nosotros, la lucha en contra del extractivismo minero petrolero. No respetan la titularidad de los pueblos, los derechos de los pueblos, contra las privatizaciones. No se puede vender el Banco del Pacífico, no se puede vender las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la propuesta? Cuarto punto, que no se puede permitir la flexibilización laboral. No solo estuvo la dirigencia de siempre pidiendo cambios. También se unieron estudiantes de universidades reclamando atención para el sector educativo, que presenta serias deficiencias, principalmente presupuestarias. La opción para conseguir trabajo sería permitir a los jóvenes primero emprender, que no existen proyectos dentro de lo que nosotros podamos trabajar. No obstante, la tropezada aprobación de leyes en la Asamblea Nacional y sin acuerdos con el Ejecutivo también fue uno de los motivos. Organizaciones de mujeres y colectivos feministas rechazan la vigencia de la ley que regula el aborto para casos de violación. Vamos a presentar las demandas de inconstitucionalidad en todos los espacios, pero nos sumamos a esa lucha porque la incapacidad del gobierno y de la Asamblea Nacional, el de no responder a las necesidades de las mujeres, del pueblo ecuatoriano. La dirigencia de la Unión Nacional de Educadores también fue parte de la cabeza de esta nutrida manifestación y que colmó varias cuadras. Sigue exigiendo presupuesto para la educación, la ejecución de la LOI y la equiparación salarial. Los accesos hacia el Palacio de Gobierno no estuvieron fuertemente resguardados como otras ocasiones. Y Guayaquil también fue parte de este día en que la voz se hizo sentir en las calles. A lo largo de las 9 de octubre, una gran manifestación pidiendo respeto y reivindicaciones para el sector de los trabajadores. Que se respeten los derechos de los trabajadores, hermano. Eso es lo importante. Libre acceso a todos los estudiantes que quieren tener una educación superior. No se ha cumplido en esa premisa mayor. Tampoco hubo incidentes y la marcha fue pacífica. Fue un día importante porque nadie cayó y esto se sintió en las calles de todo el país. Los gritos de reclamo, consignas y demandas ciudadanas a un Estado manejado sin acuerdos, con tropiezos y desorientado. Fausto Yepes, 24 horas. Y a propósito del Día del Trabajo, la encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que el mercado laboral ha mejorado en cifras, aunque mínimas. Sin embargo, para los ciudadanos y los trabajadores, esto no reflejaría la realidad. En las calles, la percepción ciudadana respecto al empleo en el país no es tan optimista como lo es la última encuesta nacional de empleo del INEC, la ENEMDU. ¿Cuál es la situación real del empleo en el Ecuador? La verdad, me he dado cuenta que aquí en el Ecuador el empleo es muy... O sea, está saliéndose ya de las manos, el desempleo más que todo. A raíz de la pandemia creo que ha afectado a todo el mundo. No hay empleos, no... Por la pandemia la gente ha dejado de percibir sus ingresos. Que no están bien direccionados los puestos comparado con el sueldo. En contraste, la encuesta, si bien muestra cifras que no tienen un movimiento mayor, sí sitúa al desempleo en un mejor nivel, con un 5%. Es decir, tiene una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año 2021. Y el desempleo baja. Si es que tomamos este índice, que no es del todo preciso, pero vale la pena hacerlo. Además, considerando la población económicamente activa, la PEA, el empleo pleno o adecuado subió de 32 a 32,9%. El pleno empleo subió. Entendemos por pleno empleo aquellas personas que tienen un contrato de trabajo
estable, permanente, que están afiliados al Seguro Social. Y el subempleo también mejoró cifras. Pasó del 22,7% al 22,6% en el mismo periodo de tiempo de un año a otro. Entonces, los índices económicos parecen ser favorables, pese a todas las dificultades que existen. Pero al igual que los ciudadanos, los dirigentes sindicales del sector de los trabajadores no creen en estos números. No es real lo que hoy nos quiere plantear el gobierno nacional y más bien lo que hoy estamos viviendo ha hecho que crezca el descontento de los sectores sociales. El segmento que más trabajadores ha perdido, según las cifras del INEC, es el comercio. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Diversas y masivas movilizaciones se registraron en el mundo por el Día Internacional de los Trabajadores. En Corea del Sur, miles de personas pidieron al gobierno que mejore los derechos de los trabajadores y proporcione empleos de alta calidad sin la amenaza de despido. Mientras en Grecia 10.000 personas salieron a las calles para reclamar mejores salarios y mejores condiciones laborales. En tanto, en París y Estambul las demandas terminaron en disturbios y enfrentamientos con la policía. Vamos a otro tema, amigos. Un policía asesinado, un vehículo militar volcado tras ser impactado por un conductor en estado de embriaguez y un ataque con explosivos son parte de los hechos que han ocurrido en Guayaquil en apenas 2 noches del estado de excepción y toque de queda. Los ciudadanos exigen que la medida dé resultados, pues los índices de inseguridad y violencia son insostenibles. Son 9.000 los uniformados que, según se ha anunciado, se han desplegado en Guayas, Manabí y Esmeraldas para llevar a cabo controles como parte del estado de excepción que arrancó a la medianoche del viernes y que se extenderá por 60 días. Serán desplegados a lo largo de estas 3 provincias. Militares han salido a las calles, sí, haciendo control de armas e intentando que se cumpla el toque de queda en las parroquias Jimena y Pascuales de Guayaquil, Eloy Alfaro de Durán y la parroquia Esmeraldas del cantón Esmeraldas. Guayaquil y en el cantón Durán tenemos desplegados 600 servidores policiales. Sin embargo, ni el estado de excepción logra detener la ola de violencia e inseguridad que se vive, y el irrespeto es evidente. En Guayaquil, un camión militar fue impactado por un vehículo particular cuyo conductor se encontraba en estado de embriaguez. Producto del impacto, el camión militar se volcó, afectando a los 16 ocupantes. 3 miembros de la institución fueron trasladados a un hospital. A la par, el conductor del vehículo particular no tiene lesiones y fue detenido. Esto ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana en el centro de Guayaquil. Pero eso no es todo. Cerca de las 3 de la mañana en el sector de Socio Vivienda 2, policías que acudieron a una alerta por robo fueron recibidos a tiros por al menos 10 delincuentes, lo que derivó en un cruce de balas. Los servidores policiales hacen uso progresivo y racional de la fuerza, haciendo uso de sus armas de fuego, lo que provocan la muerte de uno de los agresores. Socio Vivienda forma parte de la parroquia Pascuales, en la que a esa hora regía el toque de queda. El sector de Bastión Popular también forma parte de esta parroquia, pero el toque de queda no evitó que un hombre fuera asesinado cerca de la medianoche. Y si eso ha ocurrido en las primeras horas del domingo, la jornada del sábado no fue diferente. También hubo incidentes que dejaron incluso a un policía asesinado. Esto ocurrió en horas de la tarde en la vía perimetral en el norte de la urbe. Y de lo que se sabe fue objeto de algún tipo de asesinato con arma de fuego. El policía de 31 años responde al nombre de Carlos Cortés. Cuando ocurrió el hecho, se encontraba con su uniforme en camino a iniciar su turno. Se presume que perdió el conocimiento y producto de eso se impacta con otro vehículo y se vuelca. Cerca de la 1 de la mañana de este sábado, apenas iniciado el estado de excepción, en el sector de la Isla Trinitaria, en el sur de la urbe, se dio un ataque con explosivos que dejaron cerca del portal de una vivienda en la zona. Producto de la explosión, un auto resultó afectado. Se encuentra afectado su parte delantera, aparentemente por un material explosivo. Lo que llama la atención en este caso es que además del explosivo, se dejó dentro de un saco unos ramos de flores, en lo que se trataría de un mensaje de amedrentamiento. A la par, un robo se registró en una urbanización privada del sector de la Aurora. Trasladándonos a Esmeraldas, policías y militares también ejecutan operativos de control en las calles. Sin embargo, los hechos violentos no paran. Una balacera en el barrio Santa Marta y un fallecido luego de que sujetos dispararan contra los ocupantes de un taxi son muestra de aquello. 2 sicarios a bordo de una motocicleta habían realizado varios impactos. Existen 10 indicios balísticos en ese lugar. La policía asegura que será énfasis en los controles de sectores conflictivos, donde hemos tenido aproximadamente el 500% de incremento en muertes violentas en ese sector. En Manabí lo propio.
Policías y militares realizan operativos fijos y móviles, enfocando sus esfuerzos en Pedernales, donde según la policía los índices de violencia e inseguridad han crecido en un 200%. Durante el accionar se han hecho decomisos. 4 armas que fueron, ingresamos a un domicilio y se pudo detener a una persona, así como también armas y droga en aproximadamente 800 gramos de marihuana. En lo que va del año en Manaví ya se registran 117 muertes violentas, una de las cifras más altas registradas hasta el momento. Esmeraldas, Manaví y sobre todo Guayas son las provincias con mayores índices delictivos y se acumulan el 60% de las muertes violentas del país. El estado de excepción podrá realmente cambiar la crítica situación de inseguridad y violencia en Guayas, Manaví y Esmeraldas. Es lo que la ciudadanía se pregunta. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Retomamos la información luego de su visita a Loja. En una entrevista para medios locales, el presidente Guillermo Lasso recordó que el 24 de mayo próximo cumplirá un año como presidente de la República y que la intención de desestabilizar la democracia del Ecuador viene de parte del expresidente Correa y del líder social cristiano Jaime Nebot. El señor Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi gobierno, están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Estas fueron las afirmaciones que hizo el presidente Guillermo Lasso en la ciudad de Loja, luego de ser parte del 14º Gabinete Binacional, en el que participó también su homólogo peruano Pedro Castillo. Hay que denunciar al Ecuador claramente que este es un complot desde el 24 de mayo del 2021 de Correa y Nebot, que están juntitos los dos, porque los une el temor de quién va a ser el contralor, los une el temor de que siga el actual fiscal, los une el temor de que siga el procurador, los une el temor de todos los fantasmas que los persiguen. ¿Para qué quieren un contralor? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, señor presidente? Tapar, pues, sus fechorías del pasado. Por eso les preocupa el contralor. Pero nosotros no vamos a permitir. Lasso realizó estas aseveraciones contra el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, luego de las interrogantes sobre la situación actual de la Asamblea y la posibilidad de que Guadalupe Llori deje el cargo de presidenta del Legislativo. La muerte cruzada, como así se conoce popularmente, lo que es la disolución anticipada de la Asamblea, es una herramienta que está en el escritorio del presidente de la República y que solo tomará pocos minutos firmarla, donde se atreven a acercarse al límite de pretender destituir al presidente y desestabilizar la democracia. En respuesta, en una publicación en su cuenta en Twitter, Jaime Nebot señaló que no odia a Guillermo Lasso. Yo no lo odio. El juntitos, aplíqueselo a usted y a sus aliados, autores en conjunto de impuestos al pueblo y de amnistías y de habeas corpus, para quienes cometieron delitos comunes. Según el líder social cristiano, los asambleístas de su partido no están a favor de una destitución ni del presidente, ni del procurador, ni de la fiscal Salazar. Más bien, sus últimas interferencias en el campo de otras funciones del Estado son las que desestabilizan las acciones de los funcionarios que las tomaron en su momento. El próximo 24 de mayo, Lasso cumplirá un año en el poder. El mandatario también insiste en que no requiere de la Asamblea para gobernar. Helen Quiñones, 24 horas. La comisión ad hoc creada para procesar las denuncias presentadas en contra de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, sesionará este martes 3 de mayo desde las 8:30 de la mañana con el propósito de abocar conocimiento del expediente con los documentos que respaldan las acusaciones de supuesto incumplimiento de funciones de Llori. La comisión pluripartidista presidida por los asambleístas Pedro Zapata, Social Cristiano, y Pamela Aguirre, de la bancada de UNES, deberá elaborar un informe del caso y para ello los plazos empezarán a correr desde la sesión prevista para este martes después del feriado. Vamos con otros temas. Pese a que el COE Metropolitano de Quito resolvió acogerse a las disposiciones de la Autoridad Nacional y no obligar a sus ciudadanos a usar mascarilla en lugares abiertos y cerrados, los quiteños aseguran que no se sacarán aún el tapabocas por precaución.
En Quito, el municipio se acogió a la disposición del COE Nacional de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Sin embargo, los ciudadanos viven el primer feriado sin restricciones, pero con tapaboca. Pues bueno, yo pienso que está muy temprano para retirarse la mascarilla. Yo pienso que por la experiencia de otros países han vuelto a caer en confinamiento, entonces es preferible seguirse cuidando. Sí, los quiteños siguen utilizando la mascarilla pese a que ya no es obligatorio ni en espacios abiertos ni cerrados. Aseguran que aún no se sienten seguros. Sí, de ley no. Hasta cuando ya se ve en la noticia, ¿no?, que verdaderamente ya se terminó definitivamente, ahí sí. Incluso registramos que algunos ciudadanos realizando actividades deportivas también tenían mascarilla. Yo que soy viejita tengo tantas enfermedades, ¿cómo me voy a quitar? Yo de estar hasta cuando Dios diga ya están libres de esta enfermedad. Mientras tanto, seguiremos ocupando la mascarilla. En locales comerciales también siguen utilizando las mascarillas. Se mantienen las medidas de bioseguridad, pero no se obliga a los compradores a portarlas. Un poco con miedo todavía, aunque sea el gobierno dijo que saque la mascarilla, pero nosotros mismos tenemos que cuidar, señorita. Sin duda, el sector comercial considera que en esta nueva etapa se inicia una reactivación integral. Pero un poco, sí está llegando un poco de gente, pero con un poquito más de prudencia por la mascarilla. Estas son las imágenes que registramos en estos 2 primeros días de feriado. Cientos de ciudadanos, unos haciendo turismo y otros realizando sus compras, pero todos con mascarillas. Helen Quiñones, 24 horas. Desde este viernes, el aborto para casos de violación es ley. El texto aprobado por el Ministerio de la Ley ha sido publicado en el registro oficial con la sanción casi total del Ejecutivo. Con más del 95% de cambios al texto enviado inicialmente por el Legislativo, la ley que regula el aborto en casos de violación está vigente desde este viernes, tras publicarse en el registro oficial. El gobierno se impuso con un texto conservador y mantuvo su posición frente a los nudos críticos. Baja aún más el plazo para acceso a un aborto, lo pone en 12 semanas, obstáculos como la denuncia ante fiscalía, una declaración juramentada o un examen médico. La ampliación de la objeción de conciencia. El texto del Ejecutivo cambió 61 de 63 artículos planteando al aborto como una excepción más no como un derecho de las víctimas de violación. La reducción del plazo a 12 semanas sin distinción alguna para interrumpir un embarazo producto de una violación no se compadece, dicen, con la realidad de las víctimas. Las víctimas más vulnerables, sobre todo niñas y adolescentes, no llegan a informar no solamente de la violación, sino del embarazo, no se dan cuenta en ese plazo. La vigencia de la ley coincide con el primer aniversario desde que la Corte Constitucional emitiera el histórico fallo que determinó la despenalización del aborto en casos de violación. No obstante, hay serias críticas a la posición del Ejecutivo en el veto que hoy es ley. Este texto que es personalísimo, que tiene tintes religiosos por parte del presidente de la República, en lo absoluto no repara. De ahí que colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos preparan acciones de inconstitucionalidad, pues la ley vigente no garantizaría efectivamente el derecho al aborto en casos de violación, tratándose de requisitos difíciles de cumplir. Tampoco pueden acceder al servicio, con lo cual no van a ser penalizadas por mandato de la Corte, pero tampoco pueden acceder al servicio. Entonces, la clandestinidad sigue estando vigente. Dicen que la opción sería demandar prácticamente toda la ley, pues la conquista de los colectivos en el Legislativo creen que fue pulverizada en el Ejecutivo. En Quito, Fausto Yepes. Concluyen las noticias del domingo, amigos. Sigan con el feriado que se extiende hasta mañana lunes. Nos reencontraremos el día martes. Buenas noches.